Bueno, pues muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Ya había saludado hace un momento a Joel, a Salvador. Y bueno, buenas noches, señora Benita, también. ¿Cómo estamos? Y estamos pues ya prácticamente iniciando con nuestra última sesión de nuestro curso de Dios Uno y Trino. Y más que nada la intención de este... Bien, gracias, maestro. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señora Benita. Aquí ya, listos. Qué bueno que ya estamos aquí. Bienvenida. Nuestro Gracias. Nuestra intención de nuestro encuentro de esta noche es hacer una especie de resumen de lo que hemos venido estudiando a lo largo de todas estas 3 semanas, aclarando todavía un poquitito más sobre las personas. Hemos dicho hasta este momento que no resulta difícil pensar en un solo Dios, único y verdadero. Mas, sin embargo, lo que sí resulta difícil es definitivamente pensar en tres personas que conformen este Dios único y verdadero, que compartan una misma esencia, que actúen siempre de una manera única, pero tenga que diversificarse por las diversas razones que ya hemos explicado. Y que obviamente esa diversificación de personas se entiende por la relación, se entiende por el modo como se van poniendo cada una de las acciones y todas estas cuestiones que hemos platicado a lo largo de estas 3 semanas. El día de hoy nos abocaremos a hablar directamente de algunas características propias del Padre, algunas características de las cuales no hablamos directamente en nuestro curso de Cristología acerca del Hijo y algunas de las características del Espíritu. Y al final, pues hacer un breve resumen o una breve excursus de todo lo que hemos tratado de llevar como bagaje teórico a lo largo de estas 3 semanas. Antes de iniciar con nuestro encuentro de esta noche, ¿hay alguna duda, algún comentario, alguna cuestión en particular que deseamos retomar o preguntar con respecto a la clase anterior? Los micrófonos quedan abiertos unos momentos para que con confianza podamos preguntar o podamos ver todo lo necesario. Adelante, micrófono abierto. Bueno, veo que en este momento no hay dudas, que todo va bien. De cualquier manera, saben ustedes que en cualquier momento que ustedes lo deseen, pueden preguntar, pueden abrir su micrófono, levantar la mano y con todo gusto vamos atendiendo a cada una de las solicitudes. Quisiera retomar, como ya lo veíamos la vez anterior, el hecho de que decíamos las afirmaciones que lamentablemente en la mayor parte de las ocasiones se ha querido ver y hablar acerca de la Trinidad desde una perspectiva meramente racional. Y obviamente es difícil poder dilucidar total y completamente desde una perspectiva meramente racional la realidad acerca de la Trinidad. Es por eso que entonces ahora queremos nosotros volver a recalcar que tendría que ser la perspectiva del amor, la relación que se establece entre las personas que conforman la Trinidad para poder hablar directamente acerca de lo que tendría que ser esto que nosotros estamos considerando como la Trinidad. Y entonces, dentro de esa perspectiva, poder hablar entonces directamente de la misma. Entonces, desde allí, pues veamos entonces cada una de estas cuestiones y desde allí entonces vayamos viendo justamente lo necesario. Bien, digamos de nuevo, para poder entender a la Trinidad, hagamos también una diferenciación sobre esto mismo que he querido utilizar como proemio. Y digamos que el Dios anunciado por Jesús no es el Dios de los filósofos. Es decir,
no es un Dios que se entiende, que se comprende, al que se llega a través del razonamiento, sino que el Dios de Jesucristo es un Dios al que se llega total y completamente por medio del amor. Y entonces es desde esta perspectiva que nosotros nos queremos ir acercando a esto que es ya no el misterio de la Trinidad, sino a lo que es la revelación de la Trinidad hecha por Jesucristo. Entonces, de antemano, el Dios anunciado por Jesús no es el Dios de los filósofos, pero también, y nos tiene que quedar bien claro a nosotros como cristianos, el Dios anunciado por Jesucristo tampoco es el Dios de los judíos. De alguna manera, la intención que tenía Jesús era presentar una novedad del Dios que él tenía como su padre y que superaba diametralmente el concepto que los judíos tenían acerca de Dios, que era un Dios omnipotente, un Dios únicamente un Dios creador, únicamente un Dios vengativo, un Dios que se enojaba fácilmente y que por lo tanto quiere darle una cara totalmente diversa, como lo veremos a continuación. Sin embargo, lo que sí siempre hemos de afirmar es que no hay más que un solo Dios. Desde la perspectiva cristiana, no hay un panteón, no es que tenga que haber un panteísmo, sino que necesariamente tiene que haber un solo Dios. Y la diferencia, obviamente, con respecto a los filósofos, con respecto a los judíos, con respecto a muchas otras religiones que profesan un solo Dios, es el concepto que se tiene que él. Y desde esta perspectiva, como ya lo hemos afirmado también en diversos momentos, solo podemos saber realmente quién es Dios, el Dios de los cristianos, a la luz de Jesucristo, a la luz de su predicación, a la luz de su testimonio, a la luz de sus milagros, a la luz de lo que Él nos ha hablado acerca de Dios. Y también tendremos que decir, como lo hablamos ya también cuando abordábamos el tema de cristología, esta presentación distinta del concepto de Dios, esta manera diversa de hablar de Él, esta diversa manera de querer dar un punto de vista acerca de Dios, es lo que marca la clara oposición de las autoridades religiosas judías de su tiempo con Jesús. Y obviamente es el distinto concepto de Dios. Ya no el Dios que se predicó durante muchos siglos y durante mucho tiempo a través del Antiguo Testamento, sino la novedad del Dios de Jesucristo, que es justamente como lo queremos presentar a continuación. Y entonces, dentro de ese punto de vista, hay que continuar diciendo, antes de entrar directamente a lo que como cristianos creemos, que mientras que en la mayoría de las religiones es el hombre quien busca a Dios, en el cristianismo es Dios quien busca al hombre. El Dios de Jesús, que obviamente después se convertirá en el Dios de Jesucristo, sabe que ningún hombre puede encontrarlo con su solo esfuerzo. Por eso es necesario que Dios vaya hacia el hombre. Y definitivamente esta es la convicción total y completa del Señor Jesús. Y que se encuentra obviamente evidenciado, como nosotros lo podemos ver, en el capítulo número 15 del Evangelio de San Lucas. Me permito citarlo, aunque sea de una manera así muy rápida, pero para que vayamos nosotros teniendo una idea de cómo es que Jesús testimonia que es Dios quien va al encuentro del hombre. Y claro está desde esa perspectiva cómo es que este capítulo 15 de Lucas se refiere prácticamente al hombre que se encuentra perdido a través de la oveja, a través de la moneda perdida, a través del hijo pródigo, y que obviamente es Dios quien va hacia allá. Lo comentaremos dentro de un momento también cuando hablemos de unas de las características del Padre. Pero recordemos entonces cómo es que habla de un pastor que deja todo el rebaño y que preocupado va en busca de la oveja que se ha perdido. Y la encuentra de tal manera extraviada y herida que la toma en sus hombros y regresa al redil en donde la cura y le da gusto que haya regresado de nuevo. Por lo tanto, el punto fundamental
fundamental de partida de la concepción del Dios de los cristianos es el Dios que busca al hombre y que va a su encuentro. La fe cristiana, por lo tanto, cree también que es posible hablar con Dios. Y lo cree porque está convencida, como hemos visto, de que Dios ha querido hablar de sí mismo a las personas y ha querido descubrir su misterio íntimo y comunicarlo a la humanidad. Y lo ha hecho, y no podría ser de una manera distinta, empleando un lenguaje humano. Y este lenguaje humano es justamente la voz de Jesús, quien lo ha llamado Abba Padre, quien ya muestra un Dios cercano que más bien empieza a tener una relación de cercanía con el Hijo y que después, a través del sacrificio de la Pascua, también nos convierte en hijos adoptivos. Desde ese punto de vista, el Dios de los cristianos, que es el Dios de Jesucristo, se ha adaptado al modo de hablar de las personas para poder comunicarse con ellas, para una sola razón, que es su salvación. Obviamente que no estamos hablando aquí directamente del tema de la salvación o del sóteros y todo lo que ello implica, pero en determinado momento tendremos que hacer un alto para poder entender qué es lo que implica hablar de salvación. Es que antes de Jesucristo el hombre no estaba salvado, es que antes de Jesucristo el hombre estaba perdido, o cómo es que tiene que hablarse de esta nueva relación entre Dios y el hombre, que implica necesariamente que a partir de esta nueva relación el hombre se sienta salvado, se sienta plenificado, se sienta distinto. Y que a fin de cuentas la salvación no implica que antes de Jesucristo todo el mundo tenía que ser condenado a la guena o a las llamas del infierno, cuanto el hecho de que a partir de Jesucristo el hombre ya puede gozar de una relación íntima con Dios, completa y plena. Y esto es justamente a lo que se refiere la salvación. De ahí entenderemos cómo es que la salvación con todo continuará siendo una libre elección. Dios la ofrece y el hombre con toda la libertad acepta o no vivir como un salvado. Es decir, acepta o no vivir en esta relación íntima con Dios que ha sido revelado a través de Jesucristo. Y es por eso entonces que para poder entenderlo, tal y como lo hemos venido hablando a lo largo de nuestros encuentros, al hablar de Dios uno y trino, tenemos que hablar de las personas y tenemos que hablar justamente de cómo es que se desarrollan cada una de estas personas y cómo es que tenemos que hablar, obviamente, de un único Dios verdadero, pero que se manifiesta de manera diversa a través de las personas, que justamente para poder entender qué es lo que hace Dios y cómo es que actúa en favor de los humanos, de nosotros, los hombres, tendremos que diferenciar a esas personas, pero subrayando que siempre es un solo Dios que actúa todo en todos. A fin de cuentas, el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan de una misma manera, pero los diferenciamos para una mayor comprensión, que será también una de las cosas que aclararemos como ideas finales hoy, antes de finalizar nuestra sesión de esta noche. Entonces, por principio de cuentas, hablemos del Padre. Y empecemos diciendo, si a Jesús le reconocemos como el Hijo por su relación con el Padre, la otra cara de la moneda es que conocemos al Padre por la relación que Él tiene con Él. La cuestión resulta sencilla. Antes de Jesucristo, nadie había llamado a Dios Padre. Antes de Jesucristo, Dios era Dios, Elohim, Yahvé, el que soy, el Todopoderoso, Sebaot, y cuantos nombres se le ponen a Dios a través de la historia del Antiguo Testamento, pero siempre era un nombre de lejanía, era un nombre de superioridad, era un nombre que hacía que Dios permaneciera total y completamente inaccesible a los hombres, salvo cuando Dios mismo
quería acercarse a ellos, como sucedió en la revelación a Abraham, como sucedió en la revelación en la zarza encendida a Moisés, como sucedía a través de los ángeles a los distintos profetas y de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Pero siempre era un Dios al que había que tenerle miedo, porque incluso, como se sabía, si alguien llegaba a ver a Dios, de inmediato moría. Entonces, dentro de esta perspectiva, la novedad la inaugura Jesús al revelar a Dios como Padre. Y lo revela como Padre porque él mismo se hace llamar Hijo de Dios. Y por lo tanto, entonces, al llamarse Hijo de Dios, automáticamente tiene que haber un Padre. No podemos decir yo soy hijo sin que necesariamente exista un Padre. Como podríamos decirlo de manera analógica y cercana cuando nosotros hablamos de mi filiación. Yo soy hijo porque tengo un padre. Cada uno de ustedes es hijo porque tiene un padre. Independientemente de que nuestro padre ya haya pasado a mejor vida, tenemos un padre y por eso somos hijos. Y automáticamente, el día que nosotros nacimos, esta persona a quien nosotros llamamos padre se convirtió en padre porque nosotros somos sus hijos. Entonces, es esta conversión en la manera de presentar el concepto de Dios. Ya no un Dios lejano, ya no un Dios que se encuentra allá en su reino, en su trono, sino un Dios cercano a quien podemos llamar Padre. Es por eso, como lo hemos venido subrayando, que a toda filiación le corresponde una paternidad. Y por consiguiente, la revelación de la filiación de Jesús es a la vez la revelación de la paternidad de Dios. No hay vuelta de hoja. Una cosa implica a la otra. Cuando Jesús dice, Él es mi Padre, y Él se reconoce y se revela como Hijo de Dios, automáticamente Dios se revela como Padre. Y dentro de esa perspectiva, sabemos que Jesús lo dice porque también Él lo ha constatado. El Padre es quien le ha dicho qué es lo que tenía que venir a decir. No habla por sí mismo. Desde este punto de vista, la economía del Padre se revela siempre en Cristo como amor. Recordemos que cuando hablamos de la economía, cuando hablamos de cuestiones de Dios, no hablamos de cuestiones de dinero ni de cuestiones que tienen que ver con ganancias, sino que hablamos siempre de este movimiento salvífico. Ya la vez pasada dábamos la diferenciación entre la Trinidad inmanente, a la que conocemos como la Trinidad ontológica, y que se refiere a la definición conceptual de un solo Dios y tres personas diversas a través de. Pero que la parte a la cual nosotros le ponemos mucha mayor atención es a la Trinidad económica, es decir, a aquella que se manifiesta y se revela para la salvación de los hombres. Por lo tanto, y lo volvemos a decir, la economía del Padre, es decir, este movimiento de revelación que el Padre hace a través del Hijo para la salvación de todos y de cada uno de nosotros, se revela en este Hijo como amor. Y por eso yo les pongo algunas citas que ojalá ustedes tengan la oportunidad de ver un poquito más adelante. Por principio de cuentas, el Padre ama al Hijo, como queda constatado totalmente en Marcos, capítulo 1, versículo 11. Permítame ir rápidamente a Marcos, capítulo 1, versículo 11. Aquí lo tengo ya. Dice textualmente, y entonces se oyó una voz que venía de los cielos y que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Recuerdan ustedes entonces este pasaje, que obviamente es el pasaje del bautismo de Jesús? En Lucas, capítulo 3, versículo 22, dice, es prácticamente la misma cita del bautismo, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Entonces, la voz del cielo que dice, tú eres mi hijo y te amo. Y obviamente la frase que nosotros conocemos totalmente de Juan capítulo 15, en donde dice Dios es amor. Y entonces,
Desde ese punto de vista, este amor que tiene el Padre y que se ha revelado a través de Jesucristo, se convierte totalmente en amor para el mundo hasta el límite de entregar por él a su Hijo amado. Y ojo, volvemos a decir como lo hemos dicho anteriormente, esta entrega que el Padre hace del Hijo al mundo es la posibilidad de que el Hijo sea engendrado, nazca un día como humano a través del seno de María y obviamente como testimonio de su hijo adoptivo José, que viva en este mundo, y esa es la entrega que el Padre hace del Hijo. Recalcamos y subrayamos, como lo dijimos cuando hablamos de la cristología, no lo entrega para que lo maten. La muerte de Jesucristo fue una consecuencia lógica de la manera como se fue enredando negativamente con las autoridades judías, y obviamente fue una consecuencia lógica de la oposición de las autoridades judías que buscaron su muerte para desaparecerlo de en medio. Pero el Padre no entregó a su Hijo al mundo para que muriera, entregó a su Hijo al mundo para salvarlo. Dicho de otra manera, el Padre entrega por amor al Hijo para que la salvación se manifieste como esta nueva relación que se establece entre el hombre y Dios. Que después el Padre aprovecha la muerte de Jesús y lo resucita, y a través de ese sacrificio el Padre plenifica la salvación y el compromiso de amor por el hombre. Es una cosa que no tiene nada que ver más que con el amor de Dios, que sigue siendo Dios de amor y de misericordia. Desde ese punto de vista, entonces, y como lo hemos dicho, en Jesús encarnado, al revelarse el Hijo, se revela el Padre. Y es un Padre que se revela total y completamente lleno de amor. Desde esta perspectiva, entonces, en esta actuación salvífica del Padre en Jesucristo, se nos revela también el ser del Padre. Es decir, a través de la salvación que el Padre opera en Jesucristo, y la salvación que el Padre opera en Jesucristo no se realiza únicamente en el cadalso y después de la muerte en la resurrección, sino que ya se empieza a realizar cuando en el momento de la anunciación el ángel se acerca a María y le dice: bendita tú entre las mujeres y dichosa, porque el Padre se ha fijado en ti y tú vas a ser la madre del Mesías. Allí se empieza a actuar la salvación. Después, en el nacimiento en el pesebre en Belén, en el bautismo de Jesús, en la predicación, y se plenifica en la entrega total y completa hasta de su propia vida en la cruz, y luego después el Padre lo cierra resucitándolo al tercer día. Entonces, este es el ser del Padre. Y es por eso que, como de nuevo lo dice Juan en el capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Y desde ese punto de vista, como dice la canción que solemos cantar por ahí, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, porque a fin de cuentas el ser de Dios es amor. Y lo veremos también ahorita cuando hablemos de su misericordia, que definitivamente Dios no puede desdecirse de sí mismo y no puede dejar de ser un Padre de amor, ni aún en contra del pecado de los hombres. Porque a fin de cuentas la infidelidad del hombre no tiene nada que ver con el amor de Dios. Por el contrario, el amor de Dios rebasa cualquier infidelidad del hombre. Y por eso lo afirmaremos también dentro de un momento, el ser de Dios es total misericordia. El Padre, por lo tanto, se revela como amor, porque la relación de Jesús a los hombres es amor. Y esta relación nace de la relación de Jesús con el Padre que lo envió. Imaginemos, por ejemplo, a un Jesús enojado, porque sí se enojó. ¿Lo recuerdan en aquella ocasión cuando iba entrando al templo en Jerusalén
Y entonces dice que lleno de enojo de Dios, toma un látigo y empieza a tumbar las mesas de los cambistas y de todo mundo y les empieza a gritar: ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y recuerdan también la vez que Jesús, lleno de enojo, también cuando estaba predicando, particularmente a los fariseos y a los sacerdotes, les dice: ustedes que son raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y Jesús lo dice con enojo, pero es un enojo no ofensivo, es un enojo que no tiene la intención de destruir, es un enojo que llama a la conversión. Es un enojo que llama total y completamente a algo distinto. ¿Recuerdan cuando hablamos de cristología el pasaje de Isaías? El Espíritu del Señor está conmigo, porque me he enviado a predicar la buena nueva, porque me he enviado a liberar a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos, a que los cojos puedan caminar. Y en vez de terminar el texto como lo terminaba Isaías diciendo: y vengo a anunciarles a todos el año de la revancha del Señor, Jesús en aquella ocasión terminó el texto diciendo: y a anunciarles a todos el año de gracia del Señor. Y esto que les estoy diciendo se está realizando hoy mismo. El Señor Jesús revela al Padre y lo revela como un Dios lleno de amor. Es por eso que desde ese punto de vista tenemos que empezar a cambiar nuestro concepto de Dios. Es por ello que esta palabra Abba, Padre, expresa a un Dios personal, concreto, con una relación concreta con el hombre, que le da un nombre concreto por el cual nosotros le podemos llamar. Y es por eso que Jesús en aquella ocasión, cuando se encontraba enseñando a todos, en determinado momento se dirige, les lanza una mirada a todos y les dice: de aquí en adelante, la próxima vez que ustedes se dirijan a Dios, díganle: Padre, tú que estás en el cielo, que sea santificado tu nombre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra y allá en el cielo. Danos hoy nuestro pan de todos los días. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Pero subraya diciendo: de aquí en adelante, cada vez que se dirijan a Dios, llámenlo Padre. Porque yo mismo le he llamado Padre. Y yo les he dicho a ustedes cuanto el Padre me ha hecho saber. Sin embargo, desde ese punto de vista, entonces también aceptemos que Dios no pierde su ser Dios, que definitivamente estamos hablando de alguien que se encuentra muy por encima de todo y de todos, que nosotros mismos no podemos alcanzarlo, ni por nuestro propio amor, ni por nuestro propio entendimiento. Entonces, esta paternidad de Dios también se configura como dominio y como poder. Dios está por encima de todo. Dios tiene poder sobre todo y lo demostró, que tiene el máximo poder sobre la vida y sobre la muerte cuando después del tercer día resucitó a su Hijo de entre la muerte. Es por eso que también tenemos que decir que Dios continúa conservando su papel de Dios, con dominio y con poder. Pero este dominio y con poder está también revestido de ternura familiar y de la sencillez de su Hijo. Es un Dios que ama, que se desvive. Lo comentaremos dentro de un momento cuando hablemos de la misericordia de Dios, particularmente a través de la parábola del Hijo Pródigo y cómo se subraya esta ternura que viene de parte del Padre. Y obviamente es
un Dios que es tierno y que es familiar a través de la sencillez de su Hijo, a quien le permitió nacer de una mujer llegada a la plenitud de los tiempos, nacer en un pesebre, en la más grande de las pobrezas y rodeado totalmente de los pobres, de los desvalidos y de los pecadores de aquel entonces. De este modo, no es el señorío lo que cualifica la paternidad de Dios, sino que es la paternidad de Dios quien cualifica al señorío y al reino que Jesús anuncia. Dicho de otra manera, no es que nosotros tengamos que entender a un Dios que es todopoderoso, sino tenemos que entender a Dios que es Padre y que de esa paternidad y de ese amor surge su poder de obrar en favor de cada uno de nosotros. Ojo, no en contra de nosotros, sino en favor de cada uno de nosotros, a quienes ha hecho sus hijos a través de hermanarnos en Jesucristo. Y obviamente es esta paternidad la que le da fuerza al nuevo reino que se anuncia. Es por eso que decía el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo, no es de espada, no es de poder. Mi reino es un reino de amor y de justicia. Eso es justamente el reino de Dios. Desde este punto de vista, entonces, Dios no es simplemente Señor. Dios es Padre y es un Padre misericordioso. En el reino de Dios, el reino del Padre que Jesús ha venido a anunciar y a revelar, ya no hay siervos, sino hijos. Ya no les llamo siervos, sino amigos. Porque ustedes están conmigo y han conocido lo que yo les he querido decir. En este nuevo reino no hay obediencia pasiva, ni tampoco hay sumisión resignada, sino amor y libre participación. Es decir, nosotros no agachamos la cabeza y le decimos a Dios, sí, Dios, como tú quieras, que se haga tu voluntad. No estamos resignados porque no hay de otra. Si hay de otra, podemos decir no, podemos negarnos al amor, podemos negarnos al reino, podemos negarnos a todo lo que Dios quisiese hacer por nosotros, pero porque nos sentimos amados, participamos libremente de la vida de Dios que se nos ha dado a través de Jesucristo. Esta es la diferencia de la vida divina que se comparte a los cristianos. Es por eso que la configuración de amor de parte del Padre es la configuración de un Dios que es lento a la cólera y rico en piedad y en misericordia, siempre dispuesto al perdón. Y esto por una sencilla razón. Dios no puede ser contrario a su naturaleza, que es amor. Dios no puede desdecirse a sí mismo. Dios no puede estar enojado para siempre con el hombre. Dios no puede estar totalmente vuelto de espaldas al hombre por su pecado. Al contrario, el Dios revelado en Jesucristo es lento a la cólera y rico en piedad y leal. Y es por eso que me encanta cómo es que la Sagrada Escritura habla de la parábola del hijo pródigo. Es decir, podría haberse llamado la parábola del hijo enojado, podría haberse llamado la parábola del padre bueno, y sin embargo se llama la palabra del hijo pródigo para subrayar la bondad y la misericordia del Padre. Si alguna vez ustedes la han leído y la han reflexionado, permítanme que les ofrezca otra reflexión de esta parábola del hijo pródigo para que entiendan ustedes este ser misericordioso de parte de Dios que no puede desdecirse a sí mismo de su amor y de su bondad. Dice la parábola, un día
Había un señor que tenía 2 hijos, y el hijo menor se acercó con él y le dijo: Padre, ya estoy grande, ya estoy en edad, dame todo lo que me pertenece, todo lo que un día me ibas a heredar, dámelo todo, porque he decidido vivir mi propia vida, sin tener que estar dependiendo de ti, sin tener que estarte escuchando, sin tener que estarte obedeciendo, sin tener que estar haciendo lo que tú digas, sin tener que estar viviendo bajo tu manto, sin tener que estar viviendo en tu casa, sino para hacer mi propia vida como yo quiera vivirla y como yo quiera hacerla. Y entonces el padre toma todo lo que le tocaba al hijo y se lo entrega. Y le dice: hijo, si tú has decidido esto, aquí está todo lo que te corresponde, y que te vaya bien. Y entonces el hijo, aquel, inmediatamente toma las cosas, las echa en su morral y se va caminando a quién sabe dónde, pero con la idea clara y concreta de que a partir de ese momento era libre y que podía vivir su propia vida y que podía hacer lo que quisiera. Total, traía una fortuna como para poder hacerlo lejos de la mirada y lejos de las faldas de su padre. Y los días empezaron a correr. Y mientras, un día y otro, y también el otro, y también el siguiente, y también el siguiente, todos los días el padre salía de su casa y se encaminaba hacia una pequeña montaña que había cerca, y al estar arriba de la montaña, miraba lleno de ganas a ver si su hijo venía de regreso. Y un día, y otro día, y al otro también, al caer la tarde regresaba llenos de tristeza, cabizbajo, porque el hijo no regresaba. Y no es que haya sido el hijo más querido, pero era el hijo que andaba perdido, pero era el hijo que se había ido, era el hijo que había decidido ya no depender de él. Un día, pasados los días, quizá pasados las semanas y los meses, después de despilfarrar toda la fortuna, dice la Sagrada Escritura, en vino y en amigos y en mujeres y en quién sabe qué otras cosas, de pronto el hijo aquel se vio sumido en la miseria, sin nada, incluso ni siquiera con algo para poder comer. Y entonces fue a buscar trabajo. Y el único trabajo que encontró fue como encargado de limpiar las porquerizas. Y hay que decirlo con todo lo que implica. El pueblo judío considera que no hay animal más impuro que un puerco. Entonces imagínense, encontrar trabajo limpiando la suciedad del más sucio y del más impuro de los animales que había sobre la faz de la tierra. ¿Hasta dónde había llegado el hijo aquel? Pasaron quizá varios días y él se dio cuenta que tenía hambre y que el dueño de los puercos tenía contadas incluso las bellotas que les echaban a los puercos, y ni siquiera con eso podía saciarse. Y mientras tanto, en la casa del padre seguían pasando los días, y el padre todas las tardes subía a aquel pequeño monte para ver si divisaba a su hijo que regresara. Y nada. Un día, el hijo entró en razón y pensó: ¿cuántos siervos en casa de mi padre tienen incluso de sobra para comer y para vestir? Y yo aquí ni siquiera puedo hartarme con la comida de los puercos. Me levantaré, volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme, pero trátame como al último de tus siervos.
y se puso de pie y emprendió el regreso. Una tarde, como todas las tardes de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses que habían pasado, de nuevo el padre aquel subió a la montaña y a lo lejos divisó a su hijo. Y no esperó a que llegara. Al contrario, se echó a correr y fue a su encuentro. Y dice la Sagrada Escritura que inmediatamente se acercó a él y lo abrazó con un abrazo lleno de amor y lleno de ternura. La Sagrada Escritura, en su texto original, utiliza una palabra en griego que dice dapanésantos, que es un abrazo, algo así como lo que nosotros en español diríamos un abrazo de oso, fuerte, apretado, con ganas de no volverte a soltar nunca. Ese es un dapanésantos. Y fue lo que el padre le dio al hijo. Un abrazo lleno de amor, de ternura y de alegría porque había regresado. Y entonces el padre, el hijo inmediatamente se puso de rodillas y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como el último de tus siervos. Pero el padre lo levantó, quizá lo tomó del hombro y lo encaminó de nuevo a casa, y llegando inmediatamente le habló a los siervos y les dijo: rápido, lleven a este hijo mío, báñenlo, pónganle las mejores de las vestiduras que encuentren e inmediatamente hagamos una fiesta, maten al becerro más gordo y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto, ya vuelto a la vida. Obviamente sabemos nosotros que de inmediato el hijo mayor se enteró de la vuelta de su hermano e inmediatamente oyó la fiesta y fue y le reclamó al padre y le dijo: Padre, no entiendo, se fue, se llevó todo, se lo gastó, renegó de ti, ya no quiso tener nada contigo, y lo recibes con un abrazo, con el mejor de los vestidos, con todos los siervos a su servicio y con una grande fiesta. Yo he estado aquí todo el tiempo, te he servido, te he bendecido, te he hecho caso en todo, he estado siempre a tu lado y no me has dado ni siquiera un cabrito para compartirlo con mis amigos. Y el padre le contesta: alégrate, porque convenía que hiciéramos esta fiesta. Tú sabes que todo lo mío ahora es tuyo, pero convenía que celebráramos a tu hermano, porque estaba perdido y lo hemos encontrado, porque estaba muerto, ya vuelto a la vida. Imaginen ustedes a Jesús diciendo esta parábola a toda la gente que lo escuchaba en este momento y subrayando: es que la nueva manera como ustedes tienen que entender a Dios es como un Dios Padre lleno de amor y de misericordia, de ternura. Así como ese padre que todas las tardes corría a la montaña para ver si venía a su hijo regresar. Como ese padre que el día que lo vio no esperó a que llegara, sino que fue a su encuentro y lo abrazó con un abrazo de oso lleno de amor, de ternura, de felicidad, porque el hijo había regresado. Y es que la naturaleza de Dios es ser un Dios de amor. No obstante que los hombres cometan montones y montones de infidelidades, Dios siempre permanece fiel a sus promesas. Y dentro de esta perspectiva, cuando hablamos de este ser, de la persona del Padre, nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra propia misericordia. No hay vuelta de hoja. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros tendríamos que ser misericordiosos como Él. Como Cristo mismo nos lo dice: sean misericordiosos como es misericordioso su Padre Celestial.
La relación nueva que se inaugura a través de la revelación de Jesucristo entre Dios y el hombre es una nueva relación de padre a hijo y de hijo a padre, quien obviamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz y de su gloriosa resurrección nos adopta a nosotros como hijos, hermanándonos en Jesucristo, y nos hace vivir a plenitud total y completa esta misericordia que es parte de su promesa. Dios no puede desdecirse y no puede darle la espalda al hombre. Desde esta perspectiva, entonces, la persona del Padre es a quien le corresponde hacernos llegar el amor, el perdón y la misericordia. Antes de hablar del Hijo, preguntas, dudas, comentarios. Adelante, micrófonos abiertos. Maestro, yo le puedo hacer una pregunta. Claro, adelante, señora Benita. Oiga, maestro, ¿y dónde quedó el Dios de los judíos al que todo el mundo le tenía miedo? O sea, ¿en qué momento se hizo esa gran transformación? Porque antes pues sí se comunicaban con él, según ellos cuentan en sus libros antiguos. Ajá. Ya nunca más volvió a tener contacto con nadie. Definitivamente, señora Benita, los judíos siguen teniendo su propio concepto de Dios. Recuerde cómo lo decíamos hace un momento. A fin de cuentas, Dios sigue siendo el mismo. La diferencia está en cómo lo vemos. El pueblo judío a la fecha sigue teniendo su mismo Dios en su mismo concepto. Día a día, a través de su culto, a través de sus oraciones, a través de sus tradiciones, el pueblo judío sigue relacionándose con este Dios, pero que sigue siendo un Dios lejano, que sigue siendo un Dios como lo concibió siempre desde el libro del Génesis hasta la revelación de los profetas. No es que Dios haya desaparecido, no es que quién sabe en dónde haya quedado. Simple y sencillamente, el pueblo judío en ese momento, muchos de ellos, no aceptaron la revelación de Jesucristo de esta nueva manera de ver a Dios. Hubo muchos judíos que se convirtieron. El primero de ellos, Pablo, de quien nosotros tenemos testimonio por él mismo y a través de los distintos contemporáneos y de las Sagradas Escrituras, que él dejó su concepto del Dios del Antiguo Testamento y cambió su concepto al Dios del Nuevo Testamento, que es el Dios anunciado por Jesucristo. Entonces, la pregunta no es en dónde quedó. Allí está, sigue estando allí. La única cuestión es que el pueblo judío continúa con su mismo concepto de Dios. No ha aceptado la revelación de Jesucristo, no ha aceptado el que los cristianos tienen una diversa manera de creer y de pensar en este Dios, no ha aceptado que Dios tenga que ser de misericordia, de perdón y lento a la cólera, y siguen pensando en este Dios que desde siempre les fue revelado a ellos. Es la diferencia. Dicho de otra manera, prácticamente el pueblo judío en quien nace Jesús, porque recuerden ustedes que nosotros dijimos que Jesús es un judío, el camino se bifurca y por lo tanto los judíos permanecen siendo judíos con su concepto de Dios. Los cristianos, hablemos por ejemplo de los judíos, los primeros de aquel entonces que se convirtieron al cristianismo, planificaron su manera de ver a Dios creyendo en Jesucristo y en su mensaje, y desde allí empezaron a ver a Dios como Jesucristo se los había revelado. Pero el pueblo judío sigue creyendo en el Dios según su propio concepto. Pero Dios es el mismo y sigue estando allí. Y obviamente sigue obrando maravillas en favor del pueblo judío, sigue hablándoles, sigue estando con ellos, pero a lo mejor habrá que decirlo desde nuestra perspectiva cristiana, sin que ellos todavía hayan aceptado esta revelación hecha en Jesucristo. Es por eso que continúan siendo judíos, pero Dios sigue allí, también para ellos. ¿Sí, señora Benita? Sí, maestro. Y otra cosa, maestro, Sí, claro. entiendo que los judíos no comen cerdo, porque es Así es, algo hasta la inmundo, fecha. así como usted nos dice. Y entonces, ¿por qué en sus libros antiguos
hablan de criaderos de cerdos que Jesucristo expulsó a los demonios y los metió en los cerdos. ¿Para qué los querían si no se los come? Mire, recuerde, señora Benita, que en realidad cuando hablamos de todo lo que es el territorio judío no estaba habitado únicamente por judíos. Es decir, recuerde todo lo que ha implicado toda la historia hasta la fecha de quienes se encuentran asentados en el pueblo judío. Los judíos llegaron de fuera a asentarse allí. Había samaritanos, ya había hititas, ya había montón de pueblos que ya estaban asentados allí. Por lo tanto, en la misma historia, todavía cuando Jesús vive y se encuentra caminando allí, estaban asentados otros pueblos que no eran judíos y que obviamente tenían ganados de ovejas, tenían ganados de cabras, tenían ganados de reses, tenían ganados de cerdos, pero no implica que necesariamente quienes tenían sus ganados de cerdo fueran judíos. Mas, sin embargo, pues convivían y cohabitaban con los judíos en todo lo que era llamémosle así, todo lo que era el territorio de Israel. Desde esa perspectiva, entonces, quizá podamos imaginar dentro de esta perspectiva que por eso los judíos conocen los cerdos, por eso los judíos se dan cuenta de los sucios que pueden ser los cerdos, por lo menos como uno los imagina en su llamemos así, estatus natural, y que a lo mejor la piara de cerdos, aquella que seguramente el texto al que usted se refiere es cuando Jesús se acerca con aquel que se encontraba endemoniado y poseído, y que el endemoniado le dice, somos legión porque somos muchos, y de inmediato Jesús les dice, ¿saben qué? Déjenlo y váyanse. Y entonces los demonios van y se meten en la piara de cerdos y los cerdos van y se desbarrancan, poseídos por estos demonios. No es que los judíos era quienes tuvieran a los cerdos, sino otros pueblos que vivían allí, para quien no les estaba prohibido ni les resultaba problemático tener cerdos. ¿Sí, señora Benita? Sí, maestro, gracias. Entonces Ok. no todos eran judíos. No Y todos los eran demás sí judíos. comían marranos, sí. Así es, Ok. exactamente. Y es lo que ha Gracias. ocurrido todo el tiempo en la historia del pueblo de Israel. No hay solamente judíos asentados. Simple y sencillamente se da cuenta usted ahorita del grande problema que hay entre los palestinos y los judíos, que se encuentran incluso divididos solamente por una calle y Sí, que así se es. cuenta creen en cosas distintas. Sí. Esa es la diferenciación. Ujú. Sí. ¿Cómo Adelante, pues? Gracias. con gusto. Sí, Joel, adelante. Sí, nomás por comentar lo de los cerdos de la Piara, pues es ¿Sí? que eso fue cruzando el mar, bueno, cruzó el lago y estaba en la zona de Decápolis. Y esas eran 10 ciudades griegas habitadas por griegos. Ajá. Entonces, fue la primera vez que Jesús tuvo interacción con los paganos, por así decirlo, ¿no? Que en ese momento no aceptan a Jesús y lo rechazan. En ese momento los En ese momento le piden que se vaya, después de que mata a A los cerdos, sí. a- ellos rechazan a Jesús en ese momento, ¿no? Pero eran griegos, ¿no? Era la Decápolis. Ahí está, muy bien, excelente, gracias Joel por la aclaración. Bueno, señora Benita, como ve entonces, incluso ya andaba en otros lados y no eran ni siquiera de ahí cercanos los puercos. Bueno, gracias Sí, Joel, excelente. gracias, maestro. Gracias, Juan. Bien, hablamos del Padre, no hablaremos mucho del Hijo, porque pues del Hijo ya hablamos mucho cuando hablamos de nuestro curso de Cristología. Para quienes fueron llegando después y no han todavía tomado el curso de Cristología, ya lo tomarán, o si traen un poquitillo de curiosidad, pues con toda confianza pueden ir al canal de YouTube y buscar el curso de Cristología y con todo gusto irlo adelantando para que vean lo que estuvimos platicando acerca directamente del Hijo. Pero sí me permito hacer algunas precisaciones que tal vez no habíamos sido tan claros en el momento de cuando hablamos acerca del Hijo directamente como tal.
Hablamos de Jesucristo, de su persona, de su pretensión, de su mesianismo, de su muerte, de su resurrección, pero hoy lo hablamos directamente como la persona, la segunda persona de la Trinidad, a quien conocemos y a quien nosotros vislumbramos como el Hijo. De entrada, tres características del Hijo, y obviamente en esta relación con el Padre y con el Espíritu, que es lo que nos tiene a nosotros ahorita interesados con respecto a la cuestión del curso de la Trinidad Uno y Trino. Entonces, primero que nada, sobre el Hijo, en este caso Jesús, imaginemos en este momento al Jesús que obviamente se encarna en el vientre de María, que nace en Belén, que camina 33 años por este mundo, que muere y que resucita, y que luego después envía al Espíritu y después asciende glorioso de nuevo a los cielos. Veamos todo completo a Jesús, no solamente al glorificado, no solamente al exaltado, sino todo entero. En relación al Padre, y obviamente quedamos que entonces podemos y tenemos que hablar de las personas de la Trinidad con respecto a su relación. Primero que nada hablemos de la libertad de Jesús. Jesús conoce y observa habitualmente la ley. Él es un judío de sus tiempos y es total y completamente respetuoso de la ley que aprendió de sus padres y de sus antepasados. Es por ello que cuando empieza su predicación directamente en su casa, justamente esto de lo que les hablaba hace un momento, cuando se pone de pie para hacer la lectura y le toca el rollo del profeta Isaías, él está en su casa, está entre los suyos. Y dado que lo conocían y sabían quién era y que era una persona que habitualmente observaba la ley, a ellos les desconcierta cuando Jesús se atreve a pasar por encima de ella. Y desde ese punto de vista, les desconcierta que Jesús diga, esto que están escuchando ahorita no es el profeta, soy yo, porque se está cumpliendo ahora. Y que sea capaz de decir, es que no es la ley la que justifica, sino el amor. Y no es impuro lo que ustedes comen, sino lo que sale de su corazón. ¿Y qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Y dado que el Hijo del Hombre es mayor que el sábado, yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y camina. Por eso desconcierta, porque él era un judío cumplidor de la ley. Pero pasa por encima de ella justamente cuando la ley se convierte en impedimento para cumplir la ley del amor. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Amar o dejar que el paralítico siga paralítico? ¿Amar o que el ciego siga ciego? ¿Amar o que el sordo escuche? ¿Amar o resucitar a un muerto? ¿Qué está permitido hacer en sábado? Desde ese punto de vista, la libertad de Jesús se manifiesta porque Él tiene como misión realizar la voluntad del Padre. Y por lo mismo, tiene que estar en capacidad de pasar por encima de cualquier indicación que quiera ser absoluta. Es por eso que Él dice que la ley no es la que tiene, que no es el hombre el que tiene que servir a la ley, sino la ley quien tiene que servir al hombre. Y desde ese punto de vista no es que lo diga de manera textual, su frase textual es, el hombre no ha sido hecho para el sábado, es el sábado quien ha sido hecho para el hombre. Y el sábado se tiene que hacer todo lo necesario para cumplir con la última y la más importante de todas las leyes, que es la ley del amor. Por eso cuando a Jesús le preguntan, maestro, ¿cómo debo resumir y qué es lo que yo debo decir sobre la ley y los profetas? Y Jesús les dice, toda la ley y todos los profetas se resumen en esto solo. Ama a Dios por encima de todo y a tu prójimo como a ti mismo.
En esto se resume la ley y los profetas. La libertad de Jesús de pasar por encima de la ley no es porque sea un contestatario, no es porque sea un anarquista, no es porque sea alguien que es un rebelde, sino porque es alguien que sabe que la voluntad del Padre está orientada hacia el cumplimiento de la única ley que vale la pena seguir observando y que es la ley del amor. Y que es la única manera como el hombre se puede asemejar al Padre, a través del amor. 2. El Hijo es obediente. Hablemos brevemente de la obediencia de Jesús. A la base de esta obediencia no hay miedo. No es que Jesús tenga que obedecer a Dios porque le tenga miedo, porque quién sabe qué podrá pasar si no hace caso. Quién sabe que si el Padre lo castigará, si al fin de cuentas no hace las cosas como él quisiera, sino que vuelve a remarcarse la libertad del Hijo, y la obediencia al Padre es sobre todo una libertad filial. Te hago caso porque te amo. Obedezco porque te amo y porque sé que me amas. Y porque tú y yo vivimos una relación total, completa y plena de amor. Igual, digámoslo de modo análogo y de modo homólogo, qué bueno que justamente lo que se predica acerca del matrimonio, que dos personas que son dos llegan a ser una por el amor. Y de esa manera el esposo se configura totalmente para la esposa y la esposa se configura totalmente para el esposo porque se aman. No hay ninguna otra razón, ninguna, o por lo menos no tendría que haberla. La obediencia de Jesús hacia el Padre surge justamente de esta filiación y de este amor que el Padre tiene por el Hijo y que el Hijo sabe que le tiene el Padre. Y desde esa perspectiva, entonces, hace experiencia de ser hijo a través justamente de esta obediencia. Aquí se tendría que decir obediencia. Hace experiencia de ser hijo a través de la obediencia. Obviamente, como lo dice Pablo, aprendió obedeciendo a ser hijo. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Como muy bien lo canta Pablo. Aprendió a obedecer humillándose. Y es por eso que tenemos que decir en este sentido que acepta la kénosis. Kénosis es una palabra griega que significa el ofrecimiento, el despojo total de sí mismo, el sufrimiento. Esta kénosis, este despojo total y completo de sí mismo que a la larga lo lleva a la cruz, no porque supiera todo, sino porque él acepta total y completamente y en todo momento la voluntad del Padre. Obedece. Lo vemos total y completamente en la oración del Huerto de los Olivos. Padre, si es posible, haz pasar de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La ofrenda, el sacrificio que realiza Jesús lo acepta no porque él sepa que ya todo estaba escrito y estaba predestinado de esa manera, sino que acepta la manera como su vida se va desarrollando en la oposición, en el hartazgo y en el odio de las autoridades judías, porque acepta la voluntad del Padre que lo ha enviado a este mundo para la salvación de los hombres. Y obviamente se nota total y completamente a través de lo que es la oración de Jesús.
La oración de Jesús es la expresión más profunda y radical de la actitud de filiación. Ya no es aquel que se acerca a Dios diciéndole, Señor, Señor, sino que es aquel que se acerca a Dios diciéndole, Padre, Padre, a ti te ha parecido bien. Padre, en tus manos me pongo. Padre, cuida a todos aquellos a quienes tú me has dado. Padre, que no les pase nada. Padre, hágase tu voluntad. La oración de Jesús muestra y revela totalmente que Él es hijo. Es una expresión de filiación total y completamente nueva, a diferencia de cómo se oraba en aquel momento, dirigiéndose a ti, Señor de los ejércitos. Y ahora es Padre. Es por eso que la oración de Jesús no expresa lo que Jesús dijo, sino lo que era y lo que es decir, Hijo de Dios. Y desde ese punto de vista, la manera como Jesús se dirige a Dios, la manera como ora, revela su relación completa con el Padre. Es decir, es su Hijo querido, porque Él sabe que en Él, el Padre, tiene sus complacencias. Hablamos del Padre, hablamos del Hijo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Aquí hay algo que de lo que estoy leyendo en el libro que nos dio el de Dios Uno y Trino. Ajá. Dice ahí que Dios es omnisciente. Ajá. Él sabe todo lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. No, o sea, y también un poquito con el Dios de los filósofos, pues es el motor inmóvil, como diría Aristóteles. Es el que no aprende porque ya lo sabe todo. Ajá. Okay. Luego entonces, si él ya sabe todo lo que pasó, pasa y pasará, evidentemente, desde esta óptica, él sabía lo que iba a pasar con Jesús, o sea, el Dios Padre sabía lo que iba a pasar con Jesús desde antes, o sea, sabía que lo iban a crucificar desde antes de mandarlo, porque si no lo pudo ver, quiere decir que no sabía, sabe, y, o sea, no sabe todo lo que pasó, pasa y pasará, como decían los griegos, y como también lo da a entender la escritura, ¿no? O sea, que Dios sabe todo. Por ejemplo, en Job, ¿no? Dice, quién me va a enseñar a mí o quién me va a prestar para que le regrese, etcétera, ¿no? O sea, desde la omnisciencia de Dios no nada más es lo que está pasando y lo que pasó. La omnisciencia de Dios alcanza el futuro. Él ya sabe lo que vamos a contestar todos. Esto es un poquito, bueno, no sé quiénes son, creo que son los presbiterianos, los que hablan de la predestinación, por ejemplo, ¿no? Basándose en esto, de que Dios ya sabe lo que vamos a contestar. Para nosotros estamos en el libre albedrío, pero Él ya sabe los que van a decir que sí y los que van a decir que no. O sea, no, el que Él ya sepa las cosas no nos quita a nosotros nuestro libre albedrío, pero Él ya sabe lo que vamos a ir respondiendo, porque pues él lo sabe todo, incluyendo lo que viene. Luego entonces, él sabía, o sea, él tendría que haber sabido en esta omnisciencia que a Jesús lo iban a crucificar. Bueno, es lo que estaba pensando, porque el libro menciona esto de la omnisciencia y Sí. dice que Dios está fuera del tiempo y que Dios ve todo, no sé cómo sería la figura, bueno, me lo imagino yo, como que se sale del tiempo y él puede ver toda la película de un solo vistazo. Sí, entendámoslo más bien de la siguiente manera. La temporalidad de Dios definitivamente es una temporalidad diversa de la nuestra. Nosotros creemos, porque obviamente ha sido revelado,
que hablamos de Dios, este Dios uno y trino, como el alfa y el omega, como el principio y como el fin. Es decir, Dios se encuentra al principio de la historia y Dios se encuentra al final de la historia. Aceptamos total y completamente que toda la historia está englobada dentro de Dios. Y desde ese punto de vista, no es que nosotros entendamos, lo que pasa es que Dios estaba al inicio y dejó que corriera, pero como ya está al final, pues ya lo sabe, sino más bien que la historia, imaginemos desde un punto de vista más bien matemático, es como si nosotros dijéramos que nosotros somos parte del conjunto del Dios. Sí, nosotros estamos dentro de este alfa y dentro de este omega, de este principio y de este final. Y digamos que esta temporalidad que nosotros quisiésemos homologar y decir, a ver, el tiempo de Dios no puede ser definitivamente igual que el tiempo de los hombres, porque la primera diferencia que viene es que los hombres somos contingentes. En cambio, Dios es infinito y es eterno. Él no se acaba. Desde ese punto de vista, en cambio, no es que nosotros tengamos que decir que Dios conoce puntualmente todo lo que se va a realizar en la historia, sino que más bien la historia completa se encuentra totalmente dentro del ser de Dios. Es una manera distinta de entender la temporalidad. Y es una manera distinta de pues qué chiste tiene. Nos envía ya señalados, nos envía sabiendo que ahorita yo voy a decir esto, voy a hacer esto, me voy a portar así, me voy a portar de esa manera. Somos un títere, que obviamente era el concepto de los griegos, el hecho de pensar que nosotros somos títeres de Dios y que a fin de cuentas no estamos haciendo otra cosa más que cumplir lo que el Dios ya tenía pensado para nosotros. La temporalidad de Dios y por lo tanto su omnisciencia o su omnisapiencia implica el hecho de que la historia se encuentra totalmente integrada en el todo de Dios. Y por lo tanto, Dios es el principio y es el final. Es una historia que se encuentra impregnada de amor, de misericordia, de ternura y que el hombre ha venido descubriendo poco a poco y que ha llegado a su plenitud en la revelación de Jesucristo. Y de aquí en adelante nosotros continuamos caminando hasta, como dice Pablo, llegue la plenitud de los tiempos y todo sea absorbido en todo y que todos seamos uno en Dios a través de Jesucristo. Pero dentro de ese punto de vista, entonces sí, hay que virar un poquitito hacia la perspectiva de la temporalidad humana, dentro de la cual cabe total y completamente la libertad y el libre albedrío. Es decir, la posibilidad de vivir la vida total y completamente lejos o cerca de Dios. Definitivamente, como maravillosamente bien lo canta San Agustín en el principio de su obra La ciudad de Dios, diciendo, dos amores han construido dos ciudades. Una de ellas, el amor entregado y desmedido y completo hacia Dios, y otro, el amor egoísta, completo y desmedido hacia sí mismo, que hace que los hombres se dirijan hacia la ciudad de sí mismos y de la perdición, o hacia la ciudad de Dios y la completa salvación. Es decir, desde ese punto de vista, la perdición no implica aquí que un día debemos de caer a un infierno. La perdición es no aceptar a Dios y no vivir gozando de la vida de Dios desde esta vida. Si lo podemos hacer desde ahora, pues ¿por qué no? Que es obviamente la reflexión del mismo Agustín cuando dice, tarde te amé, Señor amado, o diciendo, Señor, me has hecho para ti, y mi corazón está inquieto de nuevo hasta que no regrese a ti. Esta es justamente la concepción de la temporalidad de Dios. El Dios que está al principio y al final. Él es el dueño de la historia. Si quisiésemos homologarlo y entenderlo humanamente, diremos, pues sí, a fin de cuentas Dios ya sabe lo que va a pasar, pero nos deja a nosotros libres para que nosotros recorramos nuestro propio camino y no interfiere. ¿Es posible? Sí, que ya haya conocido
lo que le iba a pasar a su hijo Jesús. Y lo dejó correr. Y no intervino. Y dejó que sucediera como iba a suceder. Eso es el amor de Dios, que a fin de cuentas es lo que lo configura. Las demás son las características completas de Dios: omnisciente, omnipresente, omnipotente, que es hablar del todo Dios uno. Pero configurado como persona de Padre, es más importante su amor, su misericordia y el dejar libre al hombre para que recorra su historia como a él le plazca. Recuerdan un poquitito también lo que yo hablaba en la primera clase cuando decía: mi mayor gusto, y yo creo que a fin de cuentas, cuando Pablo dice que al final de los tiempos todos seremos uno en el Padre a través de Jesucristo, implicará que todos seremos reunidos en Dios, porque a fin de cuentas estamos viviendo dentro de la misma temporalidad de Dios cuando termine nuestra temporalidad humana. Quizá habría que entenderlo también dentro de esa perspectiva, porque definitivamente, Joel, no podemos acercarnos a la plenitud de Dios sino solamente a base de analogías y solamente en base a cuestiones homólogas a la que nosotros vivimos como humanos. Entonces, dentro de esa perspectiva, gracias y te acepto tu comentario, pero pongámoslo más, no como el Dios que, pues está cruzado de brazos nada más esperando que todo suceda como él ya lo sabe que lo va a suceder. No, pensemos en el Dios que amorosamente interviene en nuestra vida y nos va guiando a nosotros que vivimos total y completamente inmersos en su temporalidad, porque Él es el dueño de la historia, el principio y el final. Ilumina un poquitito, Joel. Sí, un poco. Gracias, profe. Sí, gracias. Okay. Gracias. Y bueno, hablamos ahora de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Hay que aceptar, como lo diremos en unos momentos, que la reflexión sobre el Espíritu Santo es tardía y no aparece sino hasta después en el Nuevo Testamento. No es que haya una revelación evidente, como se reveló el Padre y como se reveló el Hijo en las predicaciones de Jesús. Solamente se habla del Espíritu cuando Jesús dice, obviamente, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado, referido a lo que dice Isaías en el pasaje. Habla de que no se preocupen ustedes porque les será enviado un consolador que les hará llegar al conocimiento de la verdad y la verdad les hará libres. Y después les dice a los apóstoles, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me haya ido, les será enviado la plenitud del Espíritu para que ustedes conozcan total y completamente todas las cosas que yo les he revelado. Se habla ya del Espíritu, aunque no se manifiesta totalmente, sino a partir de la reflexión teológica de la comunidad eclesial que la va descubriendo en la palabra de Jesús. Entonces, la revelación del amor de Dios como amor en Jesús no termina en la revelación del Padre. Conocemos al Hijo amado y al Padre amante, pero en su relación conocemos también el amor que se entrega. Y este amor que tiene Dios al mundo, conocemos obviamente el amor entre Jesús y el Padre, y que se nos da total y completamente ese amor. Y ese amor no solamente es una fuerza, sino que es un amor libre y personal. Este amor libre y personal que el Padre le tiene al Hijo, que el Hijo le tiene al Padre y que ambos le tienen al mundo, es justamente lo que nosotros llamamos Espíritu Santo. El amor incondicional que el Padre y el Hijo se tienen entre sí y que le ofrecen después al hombre es justamente lo que nosotros vamos a conocer como el Espíritu Santo. No es una palomita que aletea, no es nada más, como dice aquí, una fuerza, sino que es un amor libre y personal. Y este amor libre y personal que se convierte en acción santificadora es al que nosotros conocemos como la tercera persona de la Trinidad o el Espíritu Santo. Ojo entonces cómo llegamos a él. No es que digamos, allí está el Padre, allí está el Hijo y allí está la palomita. No, se le han referenciado. Es decir, a fin de cuentas Jesús, primero que nada, ustedes
le identifica con una paloma, porque de hecho en el Evangelio dice que en el bautismo se posa una como paloma sobre la cabeza de Jesús, y es cuando se abren los cielos y el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Pero en realidad en Pentecostés llega en forma de lenguas de fuego, no llega una paloma, sino llega en formas de fuego, abrazando a los apóstoles para que sean capaces de llenarse de la fuerza para iniciar la predicación del Evangelio de Jesús. Y a partir de allí, el nacimiento de la iglesia. La reflexión sobre el Espíritu Santo, como lo decíamos hace un momento en el Nuevo Testamento, puede decirse que es posterior a la reflexión sobre el Padre y el Hijo. Pero la revelación del Padre y del Hijo acontece a la luz de la experiencia del Espíritu. Es decir, conocer la plenitud del Padre y del Hijo es posible a través de la fuerza del amor que se derrama entre ellos y que es derramada por nosotros y que nos hace descubrir al Espíritu de Dios, a quien nosotros llamamos Espíritu Santo. Y que dicho sea de paso, en el texto original, Jesús dice tal cual a los apóstoles: bauticen ustedes en nombre del Espíritu Santo. Ya Jesús lo dice. No tengo ahorita el texto exacto para darles tal cual la palabra griega. Prometo que en una chancecita por ahí les envío el texto griego, en donde tal cual Jesús habla del Espíritu Santo, porque habla del Espíritu del Padre. En los sinópticos, obviamente, el Espíritu está presente especialmente en los momentos en que la relación entre Jesús y el Padre se resalta de una manera más intensa. El Espíritu está presente en la encarnación. ¿Recuerdan ustedes al ángel que se acerca a María y le dice: el Espíritu está sobre ti y te ha escogido para que seas la madre de su Hijo? En el bautismo, justamente cuando dice que el Espíritu de Dios se posa sobre Jesús y después el Padre dice: este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Y en la cruz es justamente cuando también Jesús se dirige al Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Justamente esos momentos intensos entre el Padre y el Hijo es cuando más se manifiesta este amor de ambos. El Espíritu, por lo tanto, que en Jesús se revela como amor entre el Padre y el Hijo, se revela a sí mismo como don para los hombres. La relación de Dios con los hombres no se completa sino hasta que no es derramado el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa en Pentecostés? Dicho de otra manera, Jesús predica al Padre y Jesús predica al Espíritu, pero en el momento de Pentecostés es cuando se completa esta nueva relación entre Dios y los hombres, cuando los discípulos se lanzan, entre comillas, a inaugurar la iglesia, predicando el Evangelio de Jesucristo. Y es cuando entonces se les empieza a llamar cristianos, porque creen en la revelación de Jesucristo, porque creen en el Dios de Jesucristo, porque creen en Jesucristo, muerto y resucitado, y lo hacen a través de la inspiración del Espíritu, que es espíritu de amor. Claro, es una reflexión posterior a la revelación hecha por Jesucristo por el Padre, mas sin embargo va llegando el momento en el cual también se descubre que este amor, que esta no simple fuerza, sino que este amor libre de entrega, que también se hace a los hombres, es justamente a través del Espíritu. En el Espíritu, por lo tanto, se realiza la filiación divina, que es labor de toda la Trinidad. Hacer hijo a Jesucristo del Padre y hacer hijos a nosotros de Dios se realiza a través del Espíritu por toda la Trinidad. En Jesús, como hijos del Padre, porque en nosotros está el Espíritu.
porque le podemos llamar Abba con todo derecho, porque habla en nosotros el mismo espíritu, el mismo amor que habla en Cristo. Es el espíritu de hijos que nos hace libres con la libertad de los hijos de Dios, que es el amor. Como muy bien lo dice Pablo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Este espíritu en la Trinidad económica es el espíritu de la Trinidad inmanente. Es decir, también es el mismo ser de Dios, lo que le hace ser Dios uno y único. Aunque, como lo hemos dicho hace un momento, la doctrina tardó en desarrollarse, en el Nuevo Testamento encontramos ya los elementos fundamentales para la teología del Espíritu, su ser personal y su proceder del Padre y del Hijo. Es decir, surge del amor que ambos se tienen. Es por eso que está dicho de esa manera. El Padre engendra al Hijo y el amor de ambos hace que proceda el Espíritu. Maestro, le voy a hacer una pregunta. Claro, adelante. Entonces, ahorita, según reflexionando en lo que nos comenta, entonces el Espíritu de Dios es el creador, es el que actúa en la creación de nosotros, ¿verdad? De los seres, de todos los vivos, en la Inmaculada Concepción y No, luego en la resurrección de cuando Jesucristo encomienda su Espíritu. ¿Es el no, Espíritu que Dios le mandó? no, porque recuerde que de antemano nosotros lo estamos separando por el tipo de relación y lo estamos separando por su actuar, pero Dios es uno solo. Desde ese punto de vista, entonces, quien es creador es Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Es decir, tendríamos una situación confusa porque en realidad, como se nos ha enseñado, es que Dios es el que crea e identificamos a Dios con el Padre. Cuando Dios, quien crea, es Padre, es Hijo y es Espíritu. Y es por eso que en esta clase estamos diferenciando el quehacer de cada uno de ellos. Es Dios quien ha creado. Este Dios es Padre, es Hijo y Espíritu. Pero es el Padre el que ama, es el Hijo el que se entrega y es el Espíritu el que nos planifica, que son los quehaceres de Dios. Y desde ese punto de vista, obviamente es toda la Trinidad quien actúa en conjunto en la creación, es toda la Trinidad que actúa en conjunto en la encarnación, aunque el que se encarna es el Hijo, es toda la Trinidad quien actúa en conjunto en la resurrección, aunque el que resucita es el Hijo. Y dicho sea de paso, pero también observando las debidas distancias, es el Hijo el que muere en la cruz, pero con él estaba el Padre y con él está en el Espíritu, porque a fin de cuentas es un único Dios verdadero. Aunque dicho así, homólogamente para entenderlo como los humanos, es el Hijo quien muere en la cruz, no el Padre ni el Espíritu, sino la persona del Hijo. Pero los tres estaban allí. Sí, entonces, ¿cómo las palabras, Padre, te encomiendo mi espíritu, qué? ¿Cómo lo interpreto ahí? Es que en realidad no es que hay que interpretarlo, es el Hijo quien en ese momento se dirige al Padre encomendándole su espíritu. Son tres personas distintas y estamos Pero hablando es el mismo espíritu todo. sí, estamos hablando en ese momento del Jesús encarnado, es un Jesús terreno, es un hombre el que está Sí, colgado en la me cruz. queda claro, pero el espíritu del que habla Jesús en su muerte o en su crucifixión es el mismo espíritu de siempre, es el Es mismo el mismo espíritu de espíritu de Dios. siempre, así es. Jesús no puede hablar de un espíritu distinto más que el espíritu conformado por esta tercera persona, que es el Espíritu Santo. Es decir, dicho de otra manera, señora Benita, quienes separamos y dividimos somos nosotros. Jesús siempre dijo, mi Padre y yo somos uno, somos único. Él jamás dijo, yo me separo en Padre, Hijo y en Espíritu. Él siempre dijo, nosotros somos uno. Los que hacemos la separación en vías de comprensión
somos nosotros. Y somos nosotros quienes hacemos la separación en vías de comprensión, porque Jesús nos habló de un Padre, porque Él se identificó como Hijo y porque nos dijo que nos enviaría un Espíritu. Por eso hacemos la separación. Pero a Jesús le queda totalmente claro que Él es Dios y que es unidad con el Padre y con el Espíritu. Por lo tanto, el Padre al que le habla y el Espíritu del que habla es el mismo. No hay separación para Él. ¿De acuerdo? Sí. Bien, gracias. Desde ese punto de vista, entonces, decíamos que este espíritu en la Trinidad económica, bueno, él es el espíritu de la Trinidad inmanente. Por lo tanto, entonces, es su ser personal y que procede del Padre y del Hijo. Y obviamente, como lo decíamos también hace un momento, con la encarnación redentora, el espíritu se introduce en la historia con toda su libertad y con toda su personalidad, como Él nos introduce en la vida de Dios. Es decir, si quieren imaginarlo humanamente, es el Padre, Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu, que se encuentran en su casa en el cielo. ¿Quieren imaginarlo de esa manera? Imaginémoslo así. El Padre dice, vamos a salvar al hombre y les envío al Hijo, quien se encarna en el seno de María. Al encarnarse el Hijo en el seno de María, allí está el Padre y allí está el Hijo. Ah, entonces dejaron el cielo. Es que en realidad el cielo y la tierra son figuras humanas. El Padre, recuerden que está en todo lugar. Y el Hijo está en todo lugar. Y el Espíritu está en todo lugar. Pero como decimos en esta afirmación, en la encarnación, el Padre y el Hijo hacen su aparición por primera vez y de manera directa en la historia de los hombres. Aunque incluso si ya lo quisiéramos decir, el Padre hizo su aparición cuando le habló a Abraham, y el Padre hizo su aparición cuando le habló a Moisés, y el Padre hizo su aparición cuando le hablaba a los profetas. Pero de manera plena y completa, hacen su aparición y su irrupción en la vida de los hombres en la encarnación del Hijo. Es por ello que decimos que si el Espíritu aparece como el amor con que el Padre ama a su Hijo y el Hijo ama al Padre, los hombres son amados con ese mismo amor por el Padre y por el Hijo. Es por eso que en la economía de la salvación, el amor del Padre por el Hijo pasa por los hombres. El Padre entrega al Hijo amado por amor al mundo, y por amor al mundo se entrega el Hijo al Padre. En este proceso de amor, el Espíritu, que es don trinitario, se hace un don económico para la salvación. Dios uno, que se revela como tres personas distintas para dar a conocer la plenitud del amor. Entonces, al Padre nadie lo ha visto, solamente el Hijo y aquel a quien Él se lo quiera dar a conocer. Al Espíritu nosotros lo hemos conocido porque el Hijo nos lo ha enviado. Esa es la relación por cómo llegamos a conocer de las tres personas de la Trinidad. Un solo Dios, único e indivisible, pero que se manifiesta en su actuar, en sus relaciones y en su modo de amar al mundo a través de tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios y único verdadero. De allí que entonces es necesario que hagamos lo que serían 4 formulaciones fundamentales de lo que sería el misterio de Dios uno y trino, y que hacemos a manera de síntesis de nuestro trabajo que hemos realizado a lo largo de todo este mes. 1. Para la fe cristiana, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, en comunión y en unidad. Esta comunión permite la diferenciación por la relación, pero a fin de cuentas sabemos que es un único Dios. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios
que se manifiesta por el amor en tres personas distintas. 2. La doxología precede a la teología. ¿Qué es la doxa? La doxa es la celebración de la iglesia. La doxa es el reconocimiento del hombre que hace hacia Dios. Y por lo tanto, esta alabanza, este reconocimiento, esta adoración que el hombre hace hacia Dios, precede a la teología. Una vez que nos hemos acercado por medio de la celebración, del agradecimiento y del reconocimiento al Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu, nos hacemos capaces de hacer teología. Y entonces, cuando hacemos teología, y no antes, expresamos la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y luego, reflexionamos sobre su unidad. No podemos creer en tres dioses, sino en un solo Dios que se manifiesta personalmente desde el amor de tres maneras distintas. La Trinidad económica procede a la inmanente. Es decir, primero es un Dios de amor, antes que ser Dios como ser. Primero que nada es amor para la salvación y luego es Dios. Esta Trinidad se revela en la vida de Jesús y en las manifestaciones del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad aparecen relacionadas siempre entre sí e implicadas recíprocamente, que es lo que intentábamos responder a la pregunta de la señora Benita. Aparecen siempre relacionadas entre sí e implicadas recíprocamente. En la creación, los tres estaban presentes como único Dios. En toda la historia de la salvación han estado presentes como único Dios. En la encarnación han estado presentes como único Dios. En la muerte y en la resurrección de Jesús han estado presentes como único Dios. En la historia de hoy y en nuestros días siguen estando presentes, pero como único Dios. Y de allí que la última de las conclusiones que tengamos que dar para nuestro estudio de la Trinidad es que todo esto que hemos estudiado, todo esto que hemos reflexionado, todo esto a lo que nos hemos intentado acercar, hay que reconocer que el lenguaje trinitario es meramente y eminentemente figurativo y aproximativo. Solamente podemos hablar de la Trinidad y de las tres personas que la conforman en términos analógicos y descriptivos. En realidad, nunca podemos conocerlo ni hablar total y completamente de la Trinidad, sino hasta que demos el paso y seamos llamados por Dios para vivir su misma vida en su propia eternidad. Mientras, nuestro lenguaje humano y todo lo que hemos pretendido aprender y todo lo que hemos tratado de explicar es eminentemente figurativo y aproximativo, siempre utilizando términos analógicos y descriptivos, ¿de acuerdo? A lo que como hombres, contingentes, pasajeros y viviendo en este mundo, alcanzamos a entender. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Reflexiones? Tenemos todavía unos cuantos minutos. Adelante. Bueno, si no hay más, cierro este curso regalándoles una última frase. La presencia de la Trinidad en la historia, nuestra historia, es la apoteosis del hombre, su divinización. ¿Qué significa apoteosis? Apoteosis significa ensalzamiento,
engrandecimiento, que el hombre deje de ser simple y sencillamente hombre para convertirse en hijo de Dios y por lo tanto divinizarse. La presencia de la Trinidad en nuestra historia, en la que ustedes y yo estamos viviendo en este momento, hoy justamente que es día 3 de febrero a las 9:45 de la noche, tiempo de México, la presencia de la Trinidad en la historia es la apoteosis del hombre, su engrandecimiento, su ensalzamiento, su divinización. Cuando cada uno de nosotros hemos sido incluidos por amor en la vida de la Trinidad. Y somos, como nos lo reveló Jesús, hijos de Dios y hermanos de Él en el Espíritu. Esta es la grande ventaja y lo que vivimos a través de creer en un solo Dios, pero que es al mismo tiempo tres personas distintas. Dios nuestro Señor, uno y trino. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra asignatura de Dios uno y trino. Espero que haya sido enriquecedor, pero como toda teología hay que seguir reflexionando. Ustedes tienen que hacer su propia teología, como ya lo están haciendo cada uno de ustedes. Hay que seguir profundizando en los libros que les estamos, en los textos que les estamos haciendo llegar, continuar leyendo más y empaparse todavía mucho más para que ustedes sean capaces de hacer su propia teología. En estos días, entre mañana y pasado, termino de revisar las tareas que ustedes me están acabando de enviar, de tal manera que en el transcurso de esta semana, pues ya entreguemos las calificaciones propias de este curso de Trinidad. Así que bueno, ¿algún comentario, alguna cuestión en particular antes de despedirnos? Nada más fueron 2 tareas, ¿verdad, licenciado? Fueron 2 tareas, así es. Son las 2 que estoy considerando. La de la primera, que fue la reflexión de la Trinidad desde mi perspectiva, y la segunda, que fue la reflexión de la Trinidad, ahora que conocemos conceptos y que conocemos más, de qué manera podemos hablar de ella más teológicamente. Son 2. Gracias, Joel. Muchas gracias, licenciado. Estuvo muy interesante el curso. Muy bien. Las 4 clases estuvieron muy interesantes y nos quedamos con los libros para seguirlos leyendo porque es bastante material. Así es. Ahí está todo en la plataforma. Ustedes pueden seguir ingresando a la plataforma cuando vayan a entrar ya a otras clases que siguen. El material es suyo. Bájenlo incluso para asegurarlo y todo. Es totalmente de ustedes. Bueno, pues entonces Joel, señora Benita, ya los demás por ahí a lo mejor ya se fueron. Que descansen, cuídense mucho y cualquier cosa sigo a la orden. A través del WhatsApp y todo, ya saben, nuestros teléfonos, con toda confianza lo que se ofrezca. Sí, gracias, maestro. Cuídense mucho, Dios les siga Hasta luego. bendiciendo mucho. Sí. Hasta luego. Amén. Bye. Bye.